Bueno, veremos a continuación las explosiones Bleve, explosión de vapores en expansión de un líquido en ebullición. Bueno, en esta diapositiva se muestra una explosión, una Bleve propiamente, como para tener noción de la magnitud que pueden tener este tipo de explosiones. No siempre se manifiestan de esta manera, pero podrían llegar a alcanzar esta magnitud dependiendo de también las dimensiones del tipo de almacenamiento, la cantidad de producto involucrado y otros factores. ¿Qué es una Bleve? Bueno, las bleves se producen en recipientes que contienen un líquido que en condiciones ambientales normales de presión y temperatura sería un gas. Si se rompe el recipiente, el líquido entra bruscamente en ebullición y una gran cantidad de él se evapora instantáneamente. La expansión del vapor conlleva una onda expansiva de presión destructiva y por lo tanto se trata de una explosión. La Bleve es una explosión física. Efectos de la Bleve: explosión mecánica de un recipiente sobrecalentado por evaporación súbita y masiva al sufrir una disminución brusca de su presión y dando lugar a una onda de sobrepresión muy potente. Sobrecalentamiento, evaporación súbita y masiva con aumento de volumen de unos cientos de veces. Vemos aquí una curva característica de un gas, en este caso la del propano. Se observa el comportamiento típico de la presión en relación a la temperatura. Observamos que a medida que aumenta la temperatura, lo hace también la presión del gas. Es decir, imaginemos un recipiente sometido al calor, ya sea por temperatura ambiente, la cual se va incrementando paulatinamente, o bien la situación crítica de la exposición al fuego producto de un incendio. A medida que aumenta la temperatura, se incrementa la presión en el interior del recipiente. Esto ocurre debido a la mayor agitación que se produce en el gas a nivel molecular. Elementos esenciales para que se produzca la Bleve. Dos elementos son necesarios para que se produzca una Bleve: que el recipiente contenga un líquido o gas licuado, que en condiciones normales de presión y temperatura sería un gas. En este punto es importante resaltar que el recipiente debe contener un líquido o un gas licuado y tiene que estar sometido a presión. O sea, si hablamos de un líquido, ese líquido tiene que estar sometido a presión. Una presión tal que en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, a cielo abierto, se presentaría en forma de gas. Es decir, que lo tenemos en forma líquida o gas licuado dentro del recipiente debido a la presión que hay en su interior, que hace que se mantenga en esa fase o en ese estado. Y que el líquido sufra una despresurización intensa y súbita, para que se produzca la ebullición instantánea en masa, entre 1/3 y 1/2 del líquido almacenado. ¿Por qué se produce una Bleve? Una Bleve ocurre cuando se produce una falla catastrófica del tanque, y los riesgos son la onda expansiva, proyectiles, incendio principalmente si el gas almacenado tiene características combustibles o inflamables, y nube tóxica, lo mismo, si el gas tiene esas características de toxicidad. ¿Cuáles son las causas de una Bleve? Una Bleve ocurre debido a una falla catastrófica de un tanque por corrosión. Imaginemos un recipiente que contiene un gas a presión y el mismo presenta signos de corrosión, lo cual debilita la estructura y llega a un punto en el cual la misma no soporta la presión interna y se rompe. Se produce esto que decíamos como falla catastrófica, una rotura importante del recipiente. Ruptura por golpe. Por ejemplo, un recipiente que contiene este producto sometido a presión y sufre una colisión en un transporte. O altas temperaturas, por ejemplo en el caso de un incendio. En este caso lo que ocurre son dos cosas. Por un lado, el incendio contribuye a aumentar la presión interna dentro del recipiente. Y por otra parte, el incendio debilita la estructura metálica. Si el metal alcanza una temperatura del orden de los aproximadamente 600 a 700 grados, pierde su resistencia, pasa del estado metálico al estado plástico. Y vemos aquí tres condiciones necesarias para que se produzca este fenómeno.
Luego iremos explicando cada una de ellas. 1. Tiene que tratarse de un gas licuado o un líquido sobrecalentado y a presión. Es decir, un ableve no tiene lugar en un cilindro que almacena, por ejemplo, aire a presión, o un gas que no tenga estas características de gas licuado, o bien un líquido sobrecalentado. Que se produzca una súbita baja de presión en el interior del recipiente. Esto se puede producir por falla en una válvula de liberación de presión que no funciona adecuadamente, o bien una rotura catastrófica. Y también es necesario que se den condiciones de presión y temperatura, originando una nucleación espontánea. Luego veremos qué es una nucleación espontánea. Condición número 1, líquido sobrecalentado y bajo presión. Los gases licuados se deben encontrar a una temperatura bastante superior a la que se encontraba si estuviese a presión atmosférica normal. Por tales motivos, dos grandes categorías de productos pueden ocasionar bleves, como todos los gases licuados almacenados a temperatura ambiente, inflamables o no, es decir, que el producto sea o no inflamable, y los líquidos que accidentalmente entran en contacto con fuentes de calor. Conforme a lo desarrollado, para que exista una bleve, la primera condición esencial, pero no suficiente, es el sobrecalentamiento de los gases licuados o los líquidos, pero también es necesario que se encuentren a presión, y en el caso de los líquidos que no se almacenan presurizados, esta condición de presión es debido a su aumento cuando accidentalmente se calienta. El punto 2, súbita baja de presión. La segunda condición necesaria, pero no suficiente, es que dentro del recipiente que contiene el líquido se produzca un súbito descenso de la presión. Cualquier problema de colapso estructural del recipiente, fisura u oquedad que pueden ser producidas por causas mecánicas, grietas en las chapas del tanque, impactos, choque o vuelco de la cisterna bajo presión en su transporte. Esto se menciona a modo de ejemplo. También puede producirse una bleve por causas térmicas. En el caso de los aceros utilizados comúnmente en la construcción de tanques para GLP, gas licuado de petróleo, ejemplo una garrafa, pueden colapsar a presiones de 14 a 20 kilogramos por centímetro cuadrado, por calentamiento de la chapa, entre los 650 a 700 grados centígrados, lo que mencionábamos anteriormente, momento en el cual colapsa el metal, debido a que la resistencia se reduce en un 30% comparativamente a temperaturas normales. Conforme a lo expresado, el calor en contacto con el tanque tiene un doble resultado peligroso. En primer lugar, el debilitamiento de la estructura metálica del mismo, y en segundo lugar, el incremento de la presión interna del líquido, como también la entrada en funcionamiento de un dispositivo de alivio de presión de aplicación directa sobre el recipiente que, incontrolada y súbitamente libere el exceso de presión, puede dar lugar también a una bleve. Acá lo que estamos diciendo es que una válvula de alivio de presión puede prevenir una bleve, pero también la puede provocar si libera en forma excesiva, es decir, si no lo hace adecuadamente. Nucleación espontánea. Dice, es la formación súbita y simultánea de burbujas en toda la masa del líquido. Si el sobrecalentamiento no es suficiente, se producirá una evaporación importante, pero no la bleve. Una de las condiciones para que se origine la bleve es la nucleación espontánea. Imaginemos que la olla está llena de líquido, de agua, a una temperatura muy alta, del orden de los 300, 400 grados centígrados, y no hay espacio para que se origine vapor. Entonces el agua comienza a burbujear, pero lo hace en toda su masa, en forma simultánea y de manera muy copiosa. Si se produce un orificio en el recipiente, todas esas burbujas van a tratar de salir simultáneamente, se va a producir una concentración, como si fueran bolas de billar empujando sobre un mismo punto. Y eso es lo que se conoce como nucleación espontánea, que termina generando una falla catastrófica también debido a este efecto de nucleación espontánea de esa sustancia sobre ese punto. En la presente diapositiva vemos una curva de comportamiento termodinámico de un gas tipo, curva presión y temperatura. En la misma observamos las diferentes fases en las que se encuentra la sustancia en relación a estos dos factores, presión y temperatura, y el llamado punto triple. Vemos también el punto crítico y la temperatura
crítica, lo cual nos va a servir para tener un mejor entendimiento del efecto de la bleve propiamente. Entonces observamos la sustancia en sus diferentes fases en función de la presión y temperatura. Por ejemplo, fase sólida a una determinada presión y un margen de temperatura. Cuando aumenta la temperatura, pasa a un estado, a una fase líquida o fase gaseosa en un nivel de presión más bajo pero temperatura más elevada. Es decir, que en función de cómo se va variando estos dos factores, esta sustancia se va a encontrar en distintas fases. Y también se observa el punto triple, donde se encontraría simultáneamente en distintas fases, y el punto crítico. Y aquí vemos esta zona de vapor sobrecalentado. Y aquí se muestra la curva, en este caso del propano a modo de ejemplo, y con color rojo el límite de nucleación espontánea. Es decir, para este gas, cuando se superan estos límites de presión y temperatura, y nos encontramos en esta parte de la curva, la sustancia, el producto, va a entrar en una situación de un estado de nucleación espontánea. Pongamos como ejemplo un cilindro de gas licuado a presión en el medio de un incendio, en este caso con propano. Al aumentar la temperatura, aumenta su presión, ¿sí? En el punto A, el gas se encuentra a temperatura ambiente, una temperatura del orden de los 20 grados centígrados y una presión de 5 atmósferas dentro de su recipiente. En el punto B, el gas ha incrementado su presión interna con una temperatura de 40 grados, muy poquito. Comienza a incrementarse la temperatura en el gas y por lo tanto aumenta también su presión. Y luego tenemos un punto C, a medida que va aumentando la temperatura, también lo hace la presión del mismo modo y alcanza el punto C. ¿Qué sucedería si se produjera la rotura catastrófica del recipiente? Se muestra con líneas azules. Entonces, si nosotros nos encontráramos en el punto B y en ese momento se produce la rotura catastrófica del recipiente, la presión va a disminuir, va a bajar a cero y va a alcanzar este punto. Ahora, si la temperatura habrá alcanzado el punto C y en ese momento se produjera la rotura catastrófica del recipiente, miren qué sucede cuando la presión disminuye bruscamente. Alcanza el punto de nucleación espontánea. Entonces, mediante una válvula de seguridad, una válvula de alivio, al incrementarse la temperatura del recipiente, lo que debería hacer esta válvula es reducir la presión para que el producto se encuentre dentro de los márgenes de seguridad. Es decir, que al producirse la rotura del recipiente, una rotura catastrófica, no se alcance rápidamente el punto de nucleación, que es donde estaríamos en presencia de una bleve. Entonces, la tendencia de las válvulas modernas que previenen la bleve tratan de mantener la sustancia dentro de este margen, de lo que vendría a ser el punto B, de modo tal de que ese descenso brusco de presión no alcance este punto de nucleación espontánea. En resumen, es importante dejar en claro qué tipo de almacenamientos pueden dar lugar a una bleve. Un líquido sobrecalentado, por ejemplo este tipo de recipientes, tambores de 200 litros de capacidad, donde generalmente se almacenan líquidos y pueden generar presión interna si son sometidos a la acción del calor, por ejemplo, de un incendio. Un gas licuado, como por ejemplo el gas propano, butano, el gas de tipo de garrafa, gas licuado de petróleo, y también los gases criogénicos, que son gases que tienen la característica de un gas licuado sometidos a baja temperatura. Sistemas modernos de prevención de bleves. Consisten en estudio de nuevos diseños de discos de ruptura y válvulas de seguridad de alivio. En función de lo que vimos anteriormente, una válvula de alivio puede originar una bleve.
Por lo tanto, las válvulas de alivio de presión deben tener un comportamiento específico para que prevengan la bleve y pueden evitarla si tienen determinado comportamiento. Generalmente son válvulas que actúan en forma intermitente y no de manera continua. Válvulas de alivio de diseño moderno antiexplosión, colocación en el interior de los recipientes de mallas que retardan la aparición de la bleve, barreras térmicas, que consisten en paredes cortafuego que protegen el recipiente a fin de que si se produce un incendio en el establecimiento, las llamas no incidan en forma directa sobre el mismo. Sistemas de agua por lluvia, o sea, como sistemas de rociadores tipo sprinkler, generalmente tipo diluvio, que mojan el recipiente en el caso de incendio. Trabajan en conjunto con un sistema de detección de incendios por calor, de llamas, de humo, de temperatura, generalmente de temperatura o llamas, y activan un sistema de rociadores tipo diluvio que mojan el recipiente para evitar que éste sufra los efectos del calor. Mallas retardantes. Las mallas consisten en material metálico interior que cumple la función de repartir la temperatura de un incendio que se manifiesta en una zona localizada, evitando así la nucleación espontánea. Las válvulas antiexplosivas o que previenen la bleve liberan presión en forma calculada a fin de evitar también la nucleación espontánea. Estas válvulas suelen contener en el interior material arresta llama. Y ya finalizando con la presentación, vemos una introducción a las mallas retardantes de bleve. Son mallas de material de aluminio, de pequeñas celdillas hexagonales, que pueden formar capas compactas dentro del producto, cubriendo todo su volumen, consiguiendo tres efectos. En caso del recipiente ser atacado por un fuego exterior, reparte el calor en todo el interior, evitando el ablandamiento puntual del sector donde acomete la llama, evitando la formación de una temida fisura donde comienza el colapso del recipiente. Al distribuir homogéneamente el calor, principalmente en la fase gaseosa, evita el aumento de presión en la cámara de vapores, parte superior de la cisterna. En caso de encontrarse dentro del recipiente aire en los límites de explosividad, esta malla también evitará la posible explosión por detonación de la mezcla explosiva, debido a que, como se menciona, favorece la distribución homogénea del calor generado y su apagado. When a tank is exposed to sustained heat, such as from a fire, the liquid within the tank is forced to boil or vaporize, resulting in increased pressure in the tank. To prevent overstressing the tank, the relief device activates, venting the excess pressure. As pressure decreases in the tank, the valve begins to close. With continued heating, pressure again builds, causing the relief valve to reopen. Where flames impinge on the tank below the liquid level, the liquid absorbs the heat, allowing the tank metal to remain at a safe temperature. With continued relief valve operation, the liquid level drops, exposing a greater area of the tank to the effects of heating. With the flames impinging on the vapor space of the tank, the temperature of the tank metal, uncooled by liquid, rises. At some point, due to the vapor pressure from within, the tank metal begins to weaken, stretch, and eventually tear. As the tank comes apart, large quantities of both liquid and vapor are released in a powerful explosion. The heat radiated is sufficient to ignite combustibles and cause burns great distances from the explosion. Tank sections containing rapidly igniting fuel can become flying missiles, traveling great distances, causing secondary fires and other damage. It all
happens quickly and with little warning.